Nos vamos efectivamente hasta Suecia. Allí está Cristian Duré. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día, buen día. Buenas tardes desde acá. Claro, buenas tardes, porque allí son las 14:37, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Bueno, Cristian es doctor, es médico. ¿En la Argentina viviste dónde, Cristian? ¿En el Chaco? Sí, soy de Resistencia Chaco. De Resistencia Chaco. Bueno, y hoy estás desde Resistencia Chaco, nada más ni nada menos que en Suecia, ¿verdad? Trabajo en Estocolmo, trabajo en el Hospital del Sur, que es el hospital que tiene la emergencia con mayor flujo de pacientes de toda Escandinavia. Ujú. Y aparte soy investigador en el Instituto de Karolinska. Claro. Bueno, y siempre se destaca que Suecia ha sido uno de los países aquí exitosos. Podemos decir que no hay nadie, ¿no? Porque es casi como en una guerra. En una guerra nadie gana, en más o en menos pierden todos. En una pandemia de estas características como el coronavirus ocurre más o menos lo mismo, si puede haber algún grado de similitud y se permite la semejanza, ¿verdad? Pero que verdaderamente han más acertadamente gestionado sanitariamente esta pandemia. ¿Esto es así? ¿Lo sentís así, Cristian? Primera vez que alguien me dice que alguien hace ese tipo de comparación con una guerra, o que un colega como usted o un periodista hace ese tipo de comparación con una guerra, que es una comparación que yo la utilicé antes incluso. Eh, Y te juro que no te y es escuché, te verdad, juro que no te escuché. sí, no, pero el problema es que nadie quiere la muerte de nadie, Ujú. en ningún momento. Nadie quiere que nadie muera, ¿no? Y yo trabajo en emergencias soy médico de terapia intensiva y anestesia. Y uno nunca quiere que su paciente muera, por más que tenga 96 años. Pero la muerte es algo inevitable, lamentablemente. Y en este tiempo de pandemia, la muerte es algo inevitable, lamentablemente, ¿no? Entonces, como usted bien lo decía, eh, las estrategias están más aplicadas a tratar de evitar las menos muertes posibles. Ese es el objetivo. Porque lamentablemente muertes van a haber, porque es una guerra. Mm. Y entonces si comparamos las estrategias de los diferentes países, gracias a Dios, yo vivo en un país donde las muertes se pueden evitar o se evitaron a corto y a largo plazo, ¿no? Y los resultados son, por lo menos hasta el momento, mejores que aquellos países que tomaron estrategias diferentes, ¿no? Y si se puede hablar, entre comillas, por lo que dijimos, de éxito o de secreto, por dónde pasó por allí la diferencia de Suecia con respecto a otros países. ¿Cuál fue la marca identificatoria, entendés, que hace que Suecia pueda mostrar esos resultados? Bueno, tengamos en cuenta que cuando uno analiza mortalidades en las estrategias, uno no solamente tiene que pensar en la mortalidad a corto plazo, sino en la mortalidad a largo plazo. Si uno, a ver, Suecia nunca tuvo cuarentena, como todos ustedes lo saben. Sí. Suecia permite que todos los niños vayan a las escuelas. Suecia permite que el que tenga que trabajar esté trabajando siempre y cuando no esté enfermo. Suecia permite que la gente esté afuera sin barbijos, porque no hay ninguna evidencia que diga que el barbijo ejerza un efecto protector. Entonces, al realizar todo este tipo de estrategia, se llegó a llevar la mortalidad a casi cero en algún tiempo, ¿no? Había días que Suecia no registró ningún tipo de muerte por coronavirus. Y otros países que llevaron, por ejemplo, a sus países a confinamiento, que afectaron su economía de manera terrible, que no permiten que los niños vayan a las escuelas y que no están mirando la mortalidad a largo plazo,
pero ni siquiera están teniendo efectos en su mortalidad a corto plazo, porque la muerte por coronavirus siguen aumentando igual en esos países, ¿no? Y yo creo que el éxito de Suecia tiene que ver con que uno piensa en la salud de los pacientes, en la salud de las personas y no solamente en la ausencia de enfermedad, ¿no? Ahora, las personas crearon inmunidad contra este virus. Justamente al exponerse, los que pueden exponerse se tienen que estar exponiendo a este virus para crear su inmunidad. Eso es algo básico e importante, ¿no? Cristian, pregunto, porque acá vos sabés perfectamente, sos argentino, por más que estás en Suecia, que nos machacan permanentemente tres cosas fundamentales para evitar el contagio. El tapabocas o el barbijo, distanciamiento social y lavarse las manos. Y estás diciendo otra cosa distinta, por ejemplo, con respecto al tema del barbijo, que allá en Suecia no utilizan el barbijo como una medida o como un medio de protección. No. A ver, distancia social sí se pide a la población, ¿no? Sí. Porque se sabe que es efectiva la distancia social. Incluso hay estudios que muestran que la distancia social es mucho más efectiva que un barbijo, ¿no? El lavarse las manos es efectivo para cualquier tipo de enfermedad virósica, no solamente para coronavirus. Y entonces lavarse las manos para coronavirus, lavarse las manos para cuando uno está resfriado, son cosas que dan efectos positivos, ya sea por coronavirus o por cualquier tipo de virus, o sea que sí se recomienda. Pero el barbijo, no hay ningún tipo de evidencia que diga que de la forma que se utiliza en la comunidad da un efecto protector. Entonces, ¿para qué utilizar algo que no tiene ningún tipo de efecto protector? De acuerdo a las investigaciones, ¿no? No sé si me explico. Sí, te entendemos perfectamente. O sea, no hay nada que efectivamente demuestre que el barbijo nos protege de contraer el virus. No hay nada que demuestre que el barbijo protege de contraer el virus de la forma que se utiliza en la comunidad. No. Al contrario, incluso hasta en los niños puede tener efectos totalmente contraproducentes. Y, por ejemplo, si uno quiere... A ver, hay un estudio que es muy exacto, donde los profesores hacen los cálculos, y de acuerdo a algo que se llama Number Needed to Mask, de acuerdo a ese número, para poder evitar el contagio de una persona por semana, necesitas que 10.000 personas utilicen el barbijo de manera correcta. Y de manera correcta quiere decir lavándose las manos antes de colocarse el barbijo, colocarse un barbijo correctamente, y a la primera vez que uno se lo quita, quiere decir para comer, para tomar, para fumar, o cualquier tipo en cualquier momento que uno se saca el barbijo, ese barbijo hay que tirarlo y hay que volver a lavarse las manos. Si uno hace eso, uno tienen que 10.000 personas hacer ese mecanismo, usarlo de manera correcta para poder evitar un contagio por semana. Ahora, yo no creo que hayan 10.000 personas que lo hagan de esa forma, ¿no? Lo hacen los médicos, lo hacen las personas que trabajan en salud, pero no las personas en la comunidad. Los barbijos hay que ni bien uno se lo desprende de la oreja, ni bien uno lo abre para poder comer o para fumar o para tomar, hay que tirarlo, ¿no? Claro. Al menos que esté en un ambiente estéril, y no creo que nadie haga eso en la comunidad. Entonces, la verdad que el efecto protector es inexistente, y por eso es medio raro que haya países que lo estimulen tanto. ¿Cómo podríamos titular? Esto es una fantochada, dirían los chicos, ¿no? En más o en menos. No, bueno, yo creo que habría que preguntarle a las personas que toman este tipo de decisiones qué tipo de estudios científicos leen y cómo los interpretan, porque nosotros somos un país donde nunca usamos barbijo, y sin embargo llevamos casi en un tiempo la mortalidad fue de 0, ¿no? Ahora se vino la segunda ola, que es otra cosa, pero en su momento la mortalidad del coronavirus fue de 0. Cristian, y desde ese punto de vista, esta segunda ola, como se la llama en Europa, ¿viene más dura, más difícil? ¿Pensás que llega a la Argentina? ¿Cómo es esto?
A ver, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta dos cosas diferentes si lo comparamos con Argentina. Sí. Argentina está entrando en el verano, ¿no? Argentina va a tener unos meses de mucho calor, Ujú. donde hay sol afuera, donde el resfriado no es algo común. Suecia está entrando en pleno invierno. A ver, para poner un ejemplo, yo entro a las 8 de la mañana a trabajar y todavía es oscuro. Y cuando salgo a las 4 de la tarde, sigue siendo oscuro. Claro, O sea, yo no veo la luz del sol en todo el día porque trabajo adentro, ¿no? claro. Entonces, es más difícil para mí, por ejemplo, tener una buena producción de vitamina D, que es importante para el sistema inmune. Es mucho más difícil para el sueco por tener temperaturas bajo cero, estar afuera haciendo ejercicio físico. Las personas que hacen ejercicio físico se meten a hacerlo en un gimnasio, por ejemplo, y eso también puede, si se mete alguna persona que tiene síntomas, puede empezar a contagiar en el gimnasio. Entonces hay un poco más de riesgo, ¿no? Y saquemos el coronavirus. Normalmente en octubre, noviembre, diciembre nosotros internamos más personas por enfermedades respiratorias. Eso ocurre todos los años. Porque, como ya te dije, la gripe aumenta, las neumonías aumentan. Entonces este aumento de internaciones y de mortalidad no es algo tan raro en Suecia. Claro. Lo que pasa es que ahora se sabe que el coronavirus está. El año pasado no se sabía que estaba. Pero Argentina entra en un tiempo donde realmente debería sacar provecho de que tiene sol, de que las personas pueden estar afuera, deberían estar haciendo ejercicios físicos, cuidándose, ¿no? Claro, No o sea, nos daría un poco un respiro todo esto a los argentinos, en virtud de que entramos en el verano. Sí, claro que sí, ¿no? Pero el problema es que con el encierro la gente no crea su inmunidad. Y obviamente que Argentina lamentablemente todavía ni siquiera llegó a su primera ola. Y teniendo en cuenta que cuanto más encerradas las personas están, menos, o sea, mientras las personas estén encerradas, Argentina nunca va a llegar a la primera ola. Nunca va a terminar con su primera ola. Y si no aprovecha ahora que viene el verano, la segunda ola de Argentina va a ser mucho más mortal que la primera ola, ¿no? Entonces si uno ve los modelos hechos, que hoy incluso están publicados, si uno toma en cuenta los modelos, uno debería entender que cuanto más extendes esta cuarentena, más muertes vas a provocar, ¿no? Es así. Si más extendemos la cuarentena, más muertes se van a provocar. Obviamente, porque no solamente muertes por coronavirus. Acá al extenderla, a ver, pongamos un ejemplo de los niños, ¿no? Al extender o al suspender las clases y al no tener clases en los niños, vos producís un retraso madurativo muy importante en estos niños que no van a las escuelas. Entonces, aumentás la susceptibilidad a sufrir enfermedades psíquicas, retrasos madurativos motóricos. El niño va a ser un niño más susceptible a enfermedades. Eso hace que aumenten las muertes también. Van a haber más suicidios por depresión. Las personas que se vuelven más pobres son más propensas a sufrir depresión. Cuando hay más depresión o más enfermedades psiquiátricas, hay más suicidios, más asesinatos, por lo tanto más muertes. El hecho de que las personas estén en la casa aumenta el sedentarismo, aumenta la obesidad. Eso hace también que aumenten las enfermedades cardiovasculares y por lo tanto más muertes. El estrés del argentino hoy en día es mucho mayor que el del sueco, justamente por estar encerrado, por perder su trabajo, por tener la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro. Eso hace también que aumenten las muertes. Y ni hablar de que si vamos al caso del coronavirus solamente, las personas no crean anticuerpos, entonces cuando se chocan contra este virus, el virus tiene una mayor letalidad, ¿no? Claro. Y justamente por estar estresado, por no salir a hacer ejercicio, por no comer bien, los niños por no estar en las escuelas, hace que la inmunidad baje y cuando se exponen al coronavirus, el coronavirus es más letal. O sea que es casi, incluso casi tonto, si me permiten la palabra, que se siga con una estrategia que es
algo obvio desde el punto de vista médico que va a generar más muertes, ¿no? Es más, yo personalmente, y esto lo dicen varios colegas argentinos también, no solamente yo, pero es algo que uno no entiende cómo le pueden seguir bajando las defensas a las personas de Argentina, y cómo pueden seguir dañando a los niños, ¿no? De la manera que se está haciendo. El daño para los niños argentinos va a ser un daño permanente si siguen con este tipo de estrategias. Te pregunto, ¿y de la vacuna qué, Cristian? Porque ahora en la Argentina, donde todo lo resolvemos de un día para el otro, la vacuna rusa parece ser es la solución. Uy, sí, entiendo. No, Suecia nunca no tiene ningún plan de vacunación a nadie todavía. Al contrario, a ver, las vacunas, tal vez encontrar una vacuna que dé un efecto positivo, que cree anticuerpos, tal vez ese no es la parte más complicada o más difícil, ¿no? Del momento. Lo que lleva años y lo más complicado es demostrar que una vacuna no da efectos negativos en la población, y eso puede llevar años en demostrarse. Claro. Entonces a la comunidad científica le genera mucha inquietud cuando se hacen trámites express o cuando se producen este tipo de medicamentos o este tipo de vacunas salteándose los pasos importantes, ¿no? Por ejemplo, garantizar que no tenga un efecto negativo a largo plazo. Y eso muchas veces lleva años. Entonces, confiarse solamente en el efecto positivo, no teniendo en cuenta el efecto negativo, que puede ser letal, es algo que realmente puede traer problemas muy grandes, ¿no? Por eso Suecia no está planeando ningún tipo de vacunación masiva hasta que no se sepa que esa vacuna sea segura, ¿no? Y en sí, hoy día, ¿en qué está Suecia con respecto al tema del COVID, Cristian? No, y lo que hacemos es mantener las mismas recomendaciones de siempre. Que los que puedan trabajar desde la casa lo hagan, que mantengan las distancias, que no traten de no juntarse con personas que no conozcan, o que no tengan una regularidad de contacto, y que si estás enfermo te quedas en la casa, y si no estás enfermo te vas a trabajar, o sea, no. Y los niños sí o sí tienen que ir a las escuelas, ¿no? Al menos que el niño tenga síntomas, pero si el niño no tiene ningún síntoma, no hay ninguna necesidad de que se quede en la casa. Así que por más que el padre tenga coronavirus o la madre tenga coronavirus, si el niño no tiene síntomas, tiene que ir a la escuela igual, ¿no? Bueno, ¿sabés una cosa? Sí. Me acabo de ganar unos cuantos elogios de los oyentes que te están escuchando a vos, no a mí, porque dicen, excelente nota, tendría que difundirse por todos los medios, todos, por favor. Y otro dice, hola José, vos sos un genio, pero este médico te supera holgadamente. Cuánta razón que tiene este profesional, por Dios. Y así siguen los elogios. Así que gracias a vos, Cristian, me terminan de elogiar. Verdaderamente ha sido un gusto tener este contacto contigo. Nosotros estamos muy cerca de Resistencia, tu lugar natal, y a la distancia, en Estocolmo, Suecia, te enviamos virtualmente, en este caso, un gran saludo, ¿eh? Bueno, José, muchas gracias a vos y a la audiencia, y solamente transmitirles que no tengan miedo. Una cosa es ser responsable, ¿no? Vos tenés que ser responsable. Si tenés algún síntoma, bueno, te quedas en la casa, trata de no tener contacto con los abuelos si tenés síntomas, pero no hay que tener miedo. Este virus, la mayoría de las personas, a la mayoría de las personas no lo mata, es más, son muy pocos los que mueren, ¿no? Y por favor, hagamos algo por los niños. Eso es lo más importante. Los niños tienen que estar en las escuelas ya, hoy, porque no hay ninguna evidencia de que haya que suspender clases. El hecho de que vayan a las escuelas incluso es evidencia, José, hay evidencia de que si los niños van a las escuelas el contagio es menor incluso en la población. Mira vos. Entonces, sí, hay un artículo donde demuestra que en mayo, en 53 países del mundo volvieron las clases en mayo. Ellos habían tenido un lockdown, suspendieron las clases y 53 volvieron en mayo. De esos 53 países que volvieron en mayo, ellos tuvieron un aumento de los contagios en el periodo de vacaciones académicas. Quiere decir, cuando no tenían clases, ahí aumentaron los casos.
pero mientras los alumnos estaban en las escuelas hubieron menos casos de coronavirus. 53 países, de los cuales 6 de esos países, España, Trinidad y Tobago, Bahrein y 3 más, que era Bosnia, era el cuarto y no me acuerdo los otros 2, 6 de esos países tuvieron aumentos significativos. Quiere decir que aumentaron mucho más los contagios cuando los niños no estaban en las escuelas. Uh-huh. Mira vos. Entonces, ¿sabés que te estaba escuchando, Cristian, perdóname? ¿Sabés que te escuchaba atentamente? Sí. Y digo, tiene razón, Cristian, porque, a ver, pensá en Reconquista, que tiene 80, 100.000 habitantes. Acá, ¿sabés lo que hacen los chicos? Pueden tener más posibilidad de contraer contagio porque no lo podés bancar en tu casa. Y salen que a jugar o se encuentran con uno o con 2 amigos, pero lo hacen igualmente. Que esa es la otra. No pensés en Buenos Aires, pensá en las ciudades del interior, donde los chicos no van a clase y no lo podés tener encerrado las 24 horas. Eso también sucede, ¿no? Entonces, bueno, pero también tienen la posibilidad potencial allí de contraer y de contagiarse mucho más que si están en la escuela, ¿no? Bueno, pero pensemos a ver, hay muchos estudios que dicen que la conclusión es esta. Y todos estos estudios que yo estoy nombrando están en mi página web, que es cristiandure.com, sin H, cristiandure.com, ahí los pueden leer a todos. No los escribí yo, los escribieron otros colegas y yo solamente los subo a mi página web. Hay estudios que dicen que el niño sin síntomas no es diseminador de este virus en la sociedad. Lo puedo traducir a algo más fácil: el niño sin síntomas no contagia el coronavirus. Eso es lo que dicen. Claro. Entonces, el niño sin síntomas no contagia el virus, no disemina el virus. La mortalidad por coronavirus en los niños es del 0%. No sé si se entendió, pero lo vuelvo a decir. Sí. Los niños menores de 19 años no mueren por coronavirus, al menos que tengan una enfermedad de base, ¿no? Pero el niño enfermo puede morir de cualquier enfermedad. Entonces, el niño no contagia, el niño no muere por coronavirus, y después hay muchísimos efectos negativos del que el niño no va, como consecuencia del que el niño no vaya a las clases, como todos los que nombramos, ¿no? Retraso madurativo, aumento de la depresión, el niño va a ser un futuro ignorante, lamentablemente, si sigue sin ir a las clases. Entonces, si el niño no contagia, si el niño no muere por COVID y si hay muchos efectos negativos cuando no van a las escuelas, ¿cuál es el objetivo de mantenerlo fuera de las clases? Está claro. No sé si me entiendo. Sí, no sé, perfecto. Se te entiende perfectamente. Sos muy didáctico, ¿eh? Reconquista tiene 100.000 habitantes. Sí. Y es más, te digo más. Acá en Suecia yo tengo 2 hijos, uno de 3 y uno de 6 años. Nunca dejaron de ir a las escuelas, nunca utilizaron barbijo, ni siquiera se lavan las manos. Ellos sí estuvieron jugando afuera, embarrándose, en contacto con todos sus amiguitos. Yo soy médico de emergencia y estuve en contacto con pacientes difíciles de coronavirus, ¿eh? Y siempre llego a mi casa, le doy un abrazo a mis hijos, ellos me dan un abrazo a mí. Yo tengo anticuerpos para coronavirus, o sea, que quiere decir que estuve en contacto con el virus y creé mis anticuerpos, nunca me enfermé, y entonces no entiendo. 100.000 habitantes en Reconquista podrían tranquilamente tener a todos los niños en las escuelas, entonces los padres pueden ir a trabajar, la economía no se detiene, los niños se sienten mucho mejor en las escuelas que estando en la casa, y ante un virus que ni siquiera los afecta, y siendo personas que ni siquiera contagian. Yo la verdad no entiendo, pero José, usted me lo sabrá explicar, las personas que toman estas decisiones, ¿no? No, vamos a preguntársela a ella en todo caso, yo tampoco entiendo mucho, ¿no? Cristian, un gran saludo, la seguimos en cualquier momento, ha sido un verdadero placer y sigo recibiendo felicitaciones gracias a vos, ¿eh? Muchas gracias, un fuerte abrazo. No, por favor, un fuerte abrazo. Hasta gracias. Cristian Duré, desde Estocolmo, Suecia, en lo que uno podría decir es la otra óptica de cómo encarar el tema de algo que por allí mucho no conocemos, el COVID-19. Las voces de todos los protagonistas de la realidad están en Vía Libre.
Un equipo de producción trabaja para que usted tenga toda la información. Vía Libre se escucha mejor y llega más.